Realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa, arrancando semana. Además, hoy nos acompaña don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, expresidente de Liberación Nacional, expresidente de la Asamblea Legislativa. Creo que es el único que lo ha sido 4 años seguidos, después de la fundación de la Segunda República, que además ocupó momentáneamente de manera interina la presidencia de la República en una de esas ocasiones, y que hoy le he pedido que me acompañe porque siempre, por supuesto, es un honor conversar con él. Don Francisco Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido. Encantado de estar aquí con usted y con miles de costarricenses y de ciudadanos que oyen este programa y lo siguen todos los días. Muchas gracias, don Francisco Antonio. Yo tengo la desventaja, porque hace la charla muchísimo más amena, de no tener idea qué posición defiende usted de pensamiento respecto a lo que está pasando en Costa Rica. Y eso puede ser que sea diametralmente opuesta a la mía, y eso podría ser, además, el programa muchísimo más interesante, don Francisco Antonio. Así es que le voy a preguntar qué opina de todo lo que está pasando y cómo está el país hoy, que realmente yo estoy muy preocupado en términos generales, porque no veo a nadie, a ningún sector, respondiendo de una manera seria a un desafío enorme que tenemos como país, don Francisco Antonio. Mire, son tantos los factores que están en juego y tan variados que posiblemente muchos coincidamos en unas cosas y no coincidamos en otras. Lo que sí es cierto es un hecho básico. Estamos caminando a la orilla de un abismo. Y la verdad, una gran parte de la población no cobra conciencia, por más de que se le diga de que lo que puede venir y casi seguro va a venir es mucho más grave que lo que estamos viviendo en este momento. Algunos recordamos los tiempos de Carazo y todo lo que ocurrió. Bueno, pues yo creo que lo que viene va a ser bastante peor que lo que vivimos en aquel entonces. Puede haber un desequilibrio económico todavía mucho mayor, pérdida de mucho más empleo, crecimiento mayor de la pobreza, en un país que viene ya afrontando problemas hace tiempo, que tiene la pandemia encima. Uno de los problemas que veo yo a lo que ha ocurrido en los últimos días es que nos hemos olvidado de la pandemia y temo que ese olvido pueda repercutir en la salud de los costarricenses de una manera muy negativa. Hay que pensar un poco que es fundamental cobrar conciencia de lo que está pasando. Fíjese usted, por ejemplo, Randall, todas esas manifestaciones de bloqueos de calles, los mismos desfiles, obran en contra del país y en contra de la gente pobre e incluso de la gente que está ahí haciendo bloqueos, haciendo manifestaciones. ¿Por qué? Obviamente, porque todo esto está todavía lesionando mucho más la producción nacional y las posibilidades de trabajo para la gente. Tenemos varios actores, obviamente la gente insubordinada, la que está causando problemas. Tenemos por otro lado el gobierno, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, tenemos gremios y hace falta realmente una visión compartida, no digo sobre todos los puntos, porque en una democracia como Costa Rica nunca habrá unanimidad, pero sí por lo menos con una base común que nos permita
salir adelante o comenzar a salir adelante o interrumpir el deterioro por lo menos. Yo, ahora que usted decía los actores, y conforme lo fui escuchando, intenté dividirlo en tres columnas, digamos, pues estoy tomando nota. Y le pediría un momento, porque creo que me parece una forma más ordenada de abordar la conversación, que intentemos dividirlo en actores, y esos actores en tres grupos. Hay grupos de facto, hay grupos institucionales, la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial, por ejemplo, y más, como el Poder Judicial, y hay actores gremiales, como son los sindicatos, por ejemplo, las cámaras empresariales. Quisiera empezar con los de facto, y tal vez alguien me brinque y decía, claro, Randall va a empezar con Célimo Guido. No, no va a empezar con Célimo Guido, voy a empezar con los grupos de facto, que somos los medios de comunicación, que nos constituimos, digamos, no formalmente en algunos lados, en un cuarto, quinto poder, pero que tenemos influencia en cómo lee la población las circunstancias. Y bajo el riesgo de ponerme la soga al cuello, don Francisco Antonio, ¿qué le ha parecido la manera en que los medios de comunicación intentamos dibujar no solo la situación actual, sino el abismo en el que yo estoy de acuerdo con usted? Estamos trabajando y hay un grupo de la población que no entiende la gravedad de lo que podría pasarnos en cuestión de semanas. ¿Qué le parece lo que hemos hecho los medios? Bueno, yo creo que es difícil responder esa pregunta porque no creo que todos lo hayan hecho de la misma manera. Hay unos mucho más serios, más responsables, hay otros más superficiales en la información que divulgan. Obviamente, por ahí en algún momento vi en un canal de televisión casi haciéndole propaganda a los bloqueos. ¿En qué sentido? En que se le da el micrófono a uno de los agitadores y dice, y mañana a las 6 de la mañana de nuevo vamos a tomar el puente. Y ojalá que estén todos cumplidamente aquí, etcétera, etcétera. Pienso, eso sí, que poco a poco los medios de comunicación han ido tomando mucho más conciencia y creo que han ido teniendo un poco más de cuidado. Yo sé que los medios de comunicación tienen que informar objetivamente y los respeto por eso. No me gusta cuando un medio de comunicación en cada noticia supuestamente objetiva y no en programas, digamos, de opinión, editorializa. Pero bueno, ahí tenemos entre todos que ir jalando la carreta y acomodando las cargas. ¿Sabe por qué le puse los medios primero? Porque es un pensamiento que a mí como director de medio no me deja de dar vueltas en la cabeza, que tiene que ver con nuestra responsabilidad, pero no solo a futuro, sino también en pasado. Y se lo voy a poner en dos platos. Por ejemplo, Rescate Nacional sería hoy Rescate Nacional si los medios de comunicación en algún momento no le hubiéramos prestado micrófono a José Miguel Corrales, que se fumó ya, digamos, de una manera a mi gusto muy responsable, y a Célimo Guido, y entonces los creamos, pero también al mismo tiempo intento balancear en mi mente que si no les hubiéramos dado micrófono estuviéramos cercenando la posición de una parte de la población, y realmente es un balance muy complicado entender si nosotros fuimos los creadores de un grupo marginal a la ley, como me parece el Rescate Nacional, pero que indudablemente ha intentado legitimarse, de hecho, en las calles, don Francisco Antonio. Sí, evidentemente. Y fíjese que esta es una situación que no se circunscribe, usted lo dijo, habló del pasado, a estos hechos de hoy. Y me gusta mucho el tema porque como político que soy, entre otras cosas, aunque ahora estoy inactivo en materia política, he vivido lo otro. Muchas veces para conjurar un problema, para terminar una huelga, uno preferiría que la prensa tomara una actitud distinta.
las experiencias personales que he vivido, pues me ilustran este tema. Un equilibrio difícil, la tentación del sensacionalismo por parte de la prensa, a veces la incomprensiva para los medios discreción de las fuentes oficiales, porque dar una noticia o que se cuele una noticia puede causar efectos sobre los movimientos en curso. Randall, esto no se va a resolver nunca porque me parece que es parte de una dinámica social que tenemos todos que manejar con cierto grado de responsabilidad. Permítame pensar en nosotros grupos de facto y irme a un antecedente en la discusión. Después de aprobado el Tratado de Libre Comercio en 2007, se dio una discusión en la Asamblea Legislativa, usted era el presidente, por supuesto, sobre la agenda de implementación. Y un día de esos que yo veía para atrás, pensaba, opa, fuimos a un referendo en 2007, pero realmente el referendo de la voluntad popular se decidió en 2006. Es decir, cuando Óscar Arias, que gana su segunda presidencia, su venta de campaña es aprobar el Tratado de Libre Comercio. Entonces después volvemos a gastar un montón de recursos como país para eso que resolvimos en las urnas, ¿verdad? Porque Costa Rica votó por él y era el presidente de Costa Rica, ya no era el presidente o el candidato de Liberación Nacional, y volvemos a reafirmar lo mismo que reafirmamos. ¿Por qué quiero ir a este punto? Porque en esa discusión se dieron un montón de grupos de facto que intentaron de alguna manera encarar al gobierno. Pero en esta de ahora, don Francisco Antonio, a mí cuando la gente me dice, bueno, es que hay que brincarse a Carlos Alvarado. Por Dios, yo lo he dicho varias veces, Carlos Alvarado es el presidente de Costa Rica y ni siquiera es el presidente del PAC. O sea, es decir, una de las cosas que nos obliga cualquier sociedad democrática es a respetar el criterio de las mayorías, y las mayorías bien que mal decidieron, bien o mal, en 2018, igual que lo habían decidido en 2006. ¿Usted qué piensa de esto de volver, digamos, en medio de una presidencia a poner decisiones en la calle cuando ya pasamos por las urnas? Bueno, son las realidades políticas. Volviendo al referéndum, porque me tocó vivir esa experiencia en carne propia, eso fue una salida en algún sentido para presionar a los diputados, porque como dice usted, no bastó ese gran referéndum que son las elecciones nacionales, y la oposición se hizo tan grande al Tratado de Libre Comercio que muchos diputados, aún queriendo aprobar las leyes de implementación, tenían miedo de malquistarse con sectores no mayoritarios tal vez, pero sí muy bulliciosos en torno a este tema. Entonces a veces se buscan salidas, hay que buscarlas para poder echar a andar una situación que está empantanada. En cuanto a lo otro, yo pienso como usted, el presidente es el presidente de la República. Claro, esto no excluye que seamos críticos de lo que hace y de lo que no hace, porque uno de los problemas que tiene en este momento el gobierno es una falta total de sentido de urgencia. Se está cayendo la casa, estamos en medio del temblor y no abrimos la puerta para salir. Yo pienso que hay en el presidente contradicciones que posiblemente vienen de su interacción con la gente de su propio partido y del gobierno, que van haciendo el riesgo mucho mayor. Entonces, con todo respeto y sin tratar de debilitar al presidente todavía más de lo que está, porque eso también puede perjudicar la institucionalidad, pues debemos criticarlo un poco y
y si usted me permite decirlo, punzar un poco al gobierno para que actúe. Ahora, es desconcertante a veces el gobierno. Cuando yo veo que la semana pasada se firmó una convención colectiva en el Ministerio de Educación, después de semanas de estar discutiendo y oyendo a don Rubén decir que son legales la posibilidad, perdón, más bien que no es legal la posibilidad de firmar convenciones colectivas, algo que en el plano jurídico yo había oído y discutido mucho antes, por años, y que precisamente esa es una de las fugas de recursos del Estado más grandes, y ahora se firma una convención colectiva. Entonces uno dice, ¿para dónde vamos? ¿Irá realmente al unísono el gobierno en la misma dirección? ¿Será que hay gente que piensa que hay que patear la bola y patear la bola para llegar a la otra orilla? Ojalá que no, pero yo creo que hay que hacer conciencia de estos temas precisamente para que la gente del gobierno reaccione y busque posiciones coherentes y se apure, porque vamos muy lentamente. Yo incluso, usted dice, hay que cuestionarlo un poquito y punzarlo un poquito. No, digo, pongámonos de acuerdo, hay que presionarlo mucho, muchísimo, y cuestionarlo muchísimo. Lo que no hay que hacer es cuestionar su autoridad, esa es la diferencia, porque aquí alguien me está diciendo, Randall, es que no es posible que uno, porque ya lo escogimos, nos tengamos que agachar la cabeza a todas las imposiciones del gobierno. Jamás yo diría eso. Lo que digo es que hay que respetar su investidura, es decir, es la presidencia de la República, es el poder ejecutivo, pero bendito Dios que vivimos en un país donde podemos criticar y lo podemos criticar fuertemente y podemos punzar fuertemente también eso. Ya voy a pasar a presidencia porque a mí también, de hecho hace unos minutos me parece que dio un mensaje malísimo Casa Presidencial respecto a esto. Déjeme nada más terminar el tema de los grupos de facto. ¿A usted qué le parece este tema del rescate nacional, don Francisco Antonio? Porque, digo, viene don José Miguel, don Célimo, un par más, en el caso de don José Miguel hace un alboroto y después se va y ya, ups, me equivoqué y se vuelve para la casa y nos deja el país en llamas. ¿Qué le parece el rescate nacional? Bueno, a mí me parece una enorme irresponsabilidad y además un movimiento que se establece para luchar contra unos impuestos que nadie está poniendo, contra proyectos de los cuales habló el presidente, pero que nunca envió a la Asamblea Legislativa. Es decir, que está luchando contra una especie de ficción, actúa irresponsablemente. Y yo creo que en todo esto hay el deseo de acumular poder en esas dirigencias, de sentirse líderes de algo. Y claro, hay mucha gente que no entiende. Vamos a ver, yo creo que el éxito relativo de esos grupos, porque si uno se da cuenta, fueron pocas las personas en relación con el número de costarricenses que participaron activamente, hay que reconocer que había y hay causas que los llevan de una manera irreflexiva a integrarse en esos movimientos que desestabilizan la institucionalidad de Costa Rica. ¿A qué me refiero? La pandemia se ha convertido también en una presión psicológica sobre la gente. El hambre empuja también. La desocupación, la ansiedad sobre el futuro, la falta de trabajo, todo eso se junta y crea un clima que a veces se puede convertir en indignación. Entonces esta gente lo aprovecha y lo convierte en un movimiento que amenaza con destituir al presidente. Es que aquí algunas cosas nos las tomamos como en broma, pero José Miguel mismo, que es abogado, y que yo sé la formación jurídica que tuvo porque fue compañero mío durante varios años en la Facultad de Derecho, de pronto dice que hay que ir a votar al presidente de la República. Por Dios,
Esas cosas, la opinión no ilustrada de un montón de gente que opina, realmente puede hacer mucho daño, y la responsabilidad de esta gente es muy grande. Por otra parte, ¿en qué país del mundo el saldo es 120 policías heridos y unos cuantos, si acaso, manifestantes heridos, y todavía se habla de la represión por parte del gobierno? Yo creo que este movimiento le ha hecho mucho daño a Costa Rica. Alguna gente tiende a verlos con condescendencia, a pesar de estar en desacuerdo. Bueno, afortunadamente ha intervenido la Fiscalía y el Estado mismo para afirmar su realidad. El Estado es el que tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza, no ilimitada, pero tiene ese monopolio en un Estado, pues también tiene que ejercerlo. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, me alegro de que el gobierno haya tenido prudencia, y la verdad hay que reconocer que lograron dominar el movimiento. Yo creo que el movimiento se ha desarticulado precisamente por una acción que a veces veíamos con impaciencia a los demás, pero que resultó. Sí, de hecho, este tema del vacío del poder, de la reacción, a mí realmente me tiene, y ahora pasándonos a otros grupos, los grupos institucionalizados, hace rato me tiene pensando, porque un día de estos alguien me dijo, ¿qué es lo grave que ves vos que está pasando? Y yo le decía, el vacío de poder. Yo entiendo que en cualquier democracia, incluyendo la nuestra, dichosamente, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen el poder y la autoridad. Es un poder emanado del pueblo, claramente, que está escrito en la Constitución política, pero que no solo está escrito en texto. Es decir, hay mecanismos que hacen que ese poder surta efectos. En nuestro país, dichosamente, no tenemos ejército, pero la fuerza pública, que tiene el monopolio de la fuerza, justamente, es el que nos garantiza al resto de costarricenses que cualquier persona que se salga del contrato social que tenemos, en el sentido de respetar a las autoridades, de ir libremente a votar cada 4 años, que cualquiera que se salga será intervenido por fuerza pública, será investigado por el Ministerio Público y será juzgado por los jueces. Ese es nuestro contrato. A mí lo que me preocupó, don Francisco Antonio, es que en un momento en la presidencia de la República permitió que un grupo de costarricenses incumplieran ese contrato social sin ninguna consecuencia, y le permitió crecer hasta niveles donde ya se vuelve poco manejable. Es decir, si usted es ministro de Seguridad y yo soy el presidente, y en los primeros 3 días le pregunto, don Francisco Antonio, usted puede ir a levantar sin armas, nadie está usando la fuerza, pero usted puede ir a levantar sus bloqueos, usted seguramente me dirá, por supuesto, presidente. Pero si tengo 40 bloqueos en el país y yo le pregunto a usted que si los puede ir a levantar hoy, me va a decir que no hay capacidad operativa. Entonces el Estado pierde ese monopolio del uso de la fuerza que me garantiza a su vez el cumplimiento del contrato social. Es decir, realmente ha perdido el poder. Y yo ahí se hubiera preferido, no con violencia, simplemente con una actuación más activa, que Casa Presidencial hubiera actuado al inicio de este movimiento, que a mí también me parece irresponsable, don Francisco Antonio. Bueno, mire, primero, yo creo que es inevitable cierto grado de violencia. Es decir, lo malo es el exceso. Aquí hay una cuestión de contexto, y es el desprestigio de la autoridad en Costa Rica. Antes bastaba la presencia de la policía para que la gente se moderara. Pero bueno, se desprestigia al presidente de la República en exceso, se desprestigia la autoridad en todas sus formas, y eso también es consecuencia de un desprestigio sistemático contra los políticos. A la gente se le ha venido diciendo durante años que todos los políticos son vagos, que todos los políticos son ladrones, que todos los políticos se roban el sueldo y algo más, que
el ejercicio de la autoridad es en beneficio propio, y eso, que puede ser cierto en algunos casos, es totalmente falso en cuanto a la generalidad de la gente que ejerce el poder. Uno de los misterios más grandes que he visto yo en Costa Rica es que subimos en medio de aclamación a las nuevas autoridades y aplaudimos al presidente y nos vamos a las calles con banderas a darle la bienvenida. E inmediatamente, casi inmediatamente, comenzamos a desprestigiar al presidente. Hay una contradicción en el costarricense. Y entonces el costarricense quiere que el presidente gane mal, sin pensar que eso lo que hace es abrirle el camino solo a los ricos o verdaderamente a los delincuentes. Y entonces el presidente no puede tener pensión, y entonces el presidente ojalá tiene que hacer, ojalá haga autostop, porque si se monta en un carro tenemos que denigrarlo. Y entonces comenzamos a acumular cosas negativas que son absurdas, que en ninguna parte del mundo se dan. Y claro, eso se paga. Eso se paga a la larga, porque cuando las fuerzas políticas quieren actuar y quieren decidir, se vuelven temerosas, no tienen capacidad para tomar decisiones. Y de aquí viene un deterioro del sistema que yo creo que puede ser que lo terminemos pagando todos. Yo ayer cuando hablaba, conversé mucho este fin de semana indudablemente sobre la situación, y alguien me decía, suave, Randall, es que a los grupos de facto también se les respeta. O sea, de ahí en Colombia surgieron grupos de facto como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como el Ejército de Liberación Nacional. En Centroamérica surgieron grupos de facto que en algún momento se ganaron el derecho a ser legitimados y tuvieron que sentarse en una mesa con los poderes reales, institucionales. Y entonces me ponían esos ejemplos y decía, yo entiendo eso. Lo que no me entra en la cabeza es que nosotros estemos permitiendo que ocurra, y me parece que de alguna manera permitimos que ocurriera. Incluso con las contradicciones del gobierno. Hace un ratito el diario La Nación, hoy a mí me ha sorprendido porque se ha planteado el presupuesto del próximo año y hay algunas mociones para recortar el presupuesto. Y entonces hoy yo decía, qué vacilón, parece que todas las oficinas de comunicación del gobierno se pusieron de acuerdo. Desde las 5 de la mañana empiezan a entrar. Registro Nacional no puede cortar presupuesto porque no va a poder atender gente en las ventanillas. El Ministerio de Seguridad no puede cortarse el presupuesto porque va a quedar sin policías. El MEP no puede quedarse sin presupuesto porque dejará de dar clases. El Ministerio de Justicia no puede quedarse sin presupuesto porque tal cosa. Hace un ratito una conferencia de prensa. El Ministerio de Salud no puede quedarse, ¿verdad? Hasta que La Nación ahorita titula, y a mí me llamó mucho la atención, Presidencia orquestó una reacción de instituciones contra los recortes al presupuesto. Entonces, claro, anoche salió una directriz del Ministerio de la Presidencia a todas las instituciones que nos bombardearan a los medios de comunicación a través de sus oficinas, hablándonos de las repercusiones del recorte del gasto. Entonces, aunque uno intente, yo hoy dije hay que respetar la institucionalidad y la investidura del presidente de la República, lo sigo pensando, pero esta es la oportunidad que nos da de criticarlo. ¿Cómo es posible que estemos hablando de crisis fiscal, que después de 2 años de la aprobación de un paquete fiscal, don Francisco Antonio, donde hoy algunos estamos conscientes de que habrá que poner un poquito más, hay un sector de la población representado por el Ministerio de la Presidencia que no quiere recortes? Da cólera, para serle muy sincero. Sí, ahí es donde uno piensa, si no estarán algunos queriendo patear la bola para llegar al otro lado sin tomar ninguna medida verdaderamente importante. Y vuelvo a lo de la convención colectiva que se firmó. Y además, el presidente anuncia que va a hacer una mesa de diálogo. Y luego pasan no sé cuántos días y anuncia que ya la va a hacer y dice cómo podría ser. Y en lugar de decir se va a reunir mañana, entonces dice será el sábado próximo que se reúna. Es un ritmo que no es admisible en este momento.
El 15 de noviembre, más o menos, ¿qué van a hacer? La negociación con el Fondo Monetario es indispensable. Puede ser que haya gente tirando piedras para que no haya negociación con el Fondo Monetario, pero eso es suicida para Costa Rica. Y se lo digo no para explicárselo a usted, sino para explicárselo tal vez a algún oyente inadvertido que esté por ahí. Es como que uno esté arruinado y entonces diga, voy a ir al banco a pedir un préstamo, y los empleados que lo rodean y los familiares le dicen, de ninguna manera va a pedir usted un préstamo. Es más, le vamos a tirar piedras al banco, ¿verdad? Es un absurdo total, ¿verdad? Así que yo veo contradicciones en el gobierno. Yo no veo un impulso suficientemente sostenido y me duele que sea así. Yo no veo manejo político tampoco y eso me preocupa mucho. Digo, no quiero personalizar la crítica, pero bueno, son las personas que ocupan en ese momento esas funciones y mi responsabilidad es hacerlo y decirlo como lo creo. Pero, por ejemplo, el gobierno pierde por un error a Víctor Morales Mora como ministro de la presidencia, que estuvo después de Rodolfo Pisa y antes de Marcelo Prieto. Y yo realmente, conociendo, digamos, de alguna manera el trabajo de don Víctor, digo, pucha, ¿no habrá sido mejor para el país no sacrificarlo por un tema que además era meramente accesorio, guardarlo para ser un orquestador hoy que dirigiera, digamos, la negociación política, en lugar de cada vez que hay cualquier cuestionamiento, por pequeñito que sea, propiciar la salida de ese jerarca sin pensar en el futuro? Y hoy no tenemos, disculpa, y me disculpará don Marcelo, no tenemos un ministro de la presidencia que articule de una manera correcta las diferentes fuerzas políticas. Entonces, también hemos caído en el paquismo, ahí sí, porque es puro pack eso, de cuestionar hasta las galletas del café, sacrificar a quien tengan que sacrificar sin pensar en que esa persona funciona con un rol importante, don Francisco Antonio. Yo creo que es culpa o responsabilidad, digamos, también del presidente de la República. No, indudablemente. Sí. Yo tengo la impresión de que a Marcelo, aunque cometió algunos errores inicialmente, no le han dado el apoyo necesario para que pueda cumplir su función. ¿Cómo es posible que se defina una mesa de negociación de la importancia que tenía la que fracasó y no esté ahí el ministro de la presidencia? Yo lo veo últimamente que está tomando el papel de vocero, de ministro de información, pero hace falta apoyarlo, sostenerlo, darle autoridad para que pueda cumplir la función que le corresponde. ¿Cómo va a ir a negociar con los diputados si todos percibimos esa falta de apoyo del presidente? Y ahí puede ser que haya algo ideológico de por medio. Es decir, que por no provenir directamente del PAC, recuerdo, por ejemplo, un caso en que sale Marcelo Prieto y dice, este proyecto que hemos definido lo enviaremos a la Asamblea, las fallidas medidas que había diseñado el gobierno, y esto es lo que vamos a mandar porque estamos convencidos de que es correcto. Y en la tarde, doña Pilar Garrido sale y dice, bueno, hay que ser flexible, esto lo podemos cambiar. Y un rato después sale el ministro de Hacienda y dice eso. Eso refleja que fueron incapaces de coger un teléfono y decirle a Marcelo Prieto cuál era la posición que iban a tomar. Esa falta de coordinación, yo no sé si tenga un matiz político, ideológico, como lo tiene también la forma de enfrentar la subversión que se dio. Porque hay que recordar que la gente del PAC hace muy poco andaba tirando piedras y andaba haciendo algo parecido
a lo que ha ocurrido en estos días en Costa Rica. Y lo digo por experiencia propia, porque yo sufrí, mi familia sufrió un asedio de por lo menos mes y medio en la casa todas las noches, gritándonos durante la tramitación de los proyectos de implementación del Tratado de Libre Comercio. Y nos tiraron pintura y mancharon el carro de mi hijo. Y todo eso, yo creo que de alguna manera ellos creían que era legítimo y que era la forma de manejar la vida política nacional. Entonces hay contradicciones ahí que vienen del PAC mismo. Sí, yo hoy veo muchas cosas que son del PAC, realmente, digo. Y yo creo que el PAC tendrá que aceptarlo como una de sus contribuciones, buenas o malas, a la historia política del país. Pero a mí el tema de la orquestación política me sigue preocupando fuertemente. Yo decía que es raro, porque las convenciones colectivas, la que se firmó el viernes con el MEP, por ejemplo, lo que tienen normalmente la firma de el jerarca del sector, la ministra, el representante del sector sindical, ¿verdad? Y se deposita en el Ministerio de Trabajo y listo. Eso es lo que tiene una convención colectiva. Claro. Y yo decía que es raro, porque en este está el presidente de la República como ministro de honor, sobre todo en medio de un momento en el que estamos discutiendo el recorte al gasto. Y entonces se le plantea a los educadores un aumento, porque se pasa un plus al salario base de 12,6%. Y entonces yo decía, pero qué raro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy me doy cuenta que Gilbert Díaz, que es el líder del SEC, uno de los sindicatos de educadores, es el representante del gobierno en la Junta Directiva del Banco Popular, que tiene que ver con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Entonces, uno dice, cada elementito de esos feos que van saliendo, o feos no, tal vez raros, entonces nos meten un montón de desconfianza. Entonces, cuando uno dice, mira, es que con razón hubo una firma de una convención colectiva donde estuvo el presidente metido. Mira, con razón todas las oficinas nos mandan comunicados al mismo tiempo porque hubo una orquestación desde el Ministerio de la Presidencia. Mira, con razón el presidente no salía porque estaba dialogando con tal persona. Todos esos miradas de cositas raras, lo que nos hace finalmente, don Francisco Antonio, y usted como filósofo creo que lo conoce muy bien, es que todos empecemos a generarnos teorías conspirativas respecto a todo lo que pasa, y eso nos mina un montón la confianza en la autoridad también. Es una mezcla de cosas, porque también hay torpeza, ¿verdad? Hay incapacidad. En algún momento yo pensé, porque es la fórmula clásica, no en Costa Rica, sino en el mundo, que cuando el grado de deterioro de un gobierno, de la popularidad del gobierno, llega a cierto punto, lo normal es hacer una reingeniería y cambiar una serie de ministros. Eso ocurre en todas partes y ha ocurrido en Costa Rica. Pero cuando se lo plantea a alguien me decía, ¿y a quién van a poner? No han podido conseguir un ministro de Comercio Exterior en 2 meses. ¿Quién va a aceptar en este panorama que estamos describiendo asumir una responsabilidad? Solo el heroísmo de Marcelo Prieto, porque realmente es riesgoso como no más. Y precisamente uno siente que en este momento la solución que requeriría Costa Rica es precisamente convocar a gente de alto nivel que tiene experiencia y que viene de otros partidos y reensamblar el gobierno. Eso sería, digamos, una salida para Costa Rica. Y tal vez tratar de encontrar el apoyo de las fracciones para esas personas. Pero eso es una utopía. Bueno, de hecho, debe ser que los chistes políticos andan exactamente en el mismo sentido, porque le cuento que el domingo tras anterior estaba yo trabajando, no estaba aquí en la oficina, pero sí estaba trabajando, y me llega un mensaje de correo de Casa Presidencial a las 8:25 diciéndonos: el presidente de la República le solicita a los directores de medios espacio para brindar una cadena de radio y televisión a las 9 en punto, de 14 minutos. Entonces, cuando yo vi de 14 minutos, yo dije, por Dios, porque yo tenía que autorizarlo, yo decía, por Dios,
renunció el gabinete. O sea, lo que pasó aquí fue que el presidente finalmente cayó en cuenta, ¿verdad?, de que tenía que ceder en algo y hacer una reingeniería, y lo que va a anunciar el presidente es que ha separado el gabinete. Y me puse a averiguar, bueno, para no cansarlo con el cuento, faltando 8 minutos para las 9 nos llegó la cadena, que era a las 9 de la noche. Entonces a las 9 de la noche la escuchamos. Y no era nada de eso, era el anuncio del diálogo que iba a arrancar una semana después. Y entonces cuando le pregunté a alguien, mira, ¿y en serio no han pensado en que el presidente, diga, bueno, señores, claramente algo no está funcionando, le he pedido la renuncia a todo mi gabinete, voy a armar un nuevo gabinete con fuerzas políticas? Me hicieron exactamente el mismo comentario que usted recibió. ¿Y a quién va a poner? O sea, yo no me imagino a los 3 días diciendo, bueno, le pedí a fulano que se volviera aquí porque nadie aceptó. Porque no sé si han hecho 8, 9, 10 ofrecimientos al Ministerio de Comercio Exterior y nadie lo quiere agarrar. Yo no entiendo quién quiere ser presidente de la República dentro de 2 años. No entendería quién en su sano juicio lo haría. Y entonces estamos en una trampa horrible donde deberíamos convocar efectivamente a los mejores a trabajar. No podemos. Y a los mejores que se ofrecen, porque hay un montón de ofrecimientos, sobre todo en el tema fiscal para ayudar, ni siquiera les contestan. No sé, Gerardo Corrales ayer, de ahí, cansado, hizo público un mensaje que le mandó al presidente porque no se lo contesta. Y entonces uno dice, bueno, ¿y en qué están? Sí, yo también en mi mente pienso a quienes deberían llamar, y en el país hay gente de gran nivel, ¿verdad?, en el plano financiero, económico, gente con experiencia. Claro, gente de Liberación, alguno de la Unidad, pero deberían recurrir a ellos por lo menos como consejeros, no digamos como ministros. Por lo menos llamarlos para disimular. Don Francisco, es que es en serio. Yo un día de esos conversaba con Fernando Naranjo. Don Fernando era el ministro de Hacienda en la negociación con el Fondo Monetario Internacional en los 80. Y él consiguió, junto con un equipo por supuesto mucho más grande, él consiguió que por cada dólar que debíamos nos cobraran 17 centavos. Sí. Y yo le dije, ¿y a usted alguien lo llamó? No, a mí nadie me llama. Y yo decía, ¿cómo es posible que seamos tan mezquinos también en estos temas? Hay gente que incluso no aspira de ninguna manera a ningún puesto político, como Eduardo Lizano, tiene una experiencia enorme. Francisco de Paula Gutiérrez, Trejos de la Unidad, más bien. Alberto Trejos. Uno dice, pero si estos son los que deberían estar decidiendo. Bueno, la culpa la tiene también la gente que se deja embaucar y vota sin pensar en nada. Uno de los mitos que se ha puesto de moda en Costa Rica es decir, hace falta sangre nueva, hace falta gente nueva, y hay un desprecio por la experiencia, y resulta que eso se paga muy caro, porque el proceso de aprendizaje es difícil, es largo. Hay que ver todo lo que se va aprendiendo a lo largo de los años y el montón de gente capaz y con experiencia que hay en Costa Rica. Y bueno, se termina por despreciar. Llevamos 2 presidentes que llegan al poder sin experiencia. Porque Luis Guillermo cometió grandes errores y realmente es porque nunca había ejercido un puesto de mando realmente. Y claro, ahí podríamos entretenernos hablando de todas las barbaridades que ocurrieron en ese gobierno. Duarte, tendríamos que hacer un programa de 4 horas y media, pero y se nos va la semana, pero realmente es muy preocupante porque además caímos en el populismo completo en general. No solo hablo de la presidencia, sino en el populismo completo en general en las posiciones. Yo dije que ahora estaba en la columna de institucionalidad. No voy a hablar aún de los partidos, ya casi hablo de los partidos, pero quiero hablar de la Asamblea. ¿Qué mensaje le da usted a la ciudadanía de que estamos a punto de caernos al abismo? Y no sé qué piensa usted, don Francisco Antonio, cuando se van de vacaciones una semana.
que había que pasarse edificios. Sí, había que pasarse edificios, pero ¿cómo se van a ir de vacaciones una semana si el país está cayéndose a pedazos? ¿Qué opina usted? Bueno, la mecánica interna de la asamblea es muy compleja. Que se vayan una semana de vacaciones no implica la desaparición de la acción de la asamblea sobre la realidad política. Los diputados se están llamando por teléfono, están viendo la prensa, se comunican, piensan, se reúnen, no sé ahora con la pandemia, en fin. Hay cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, a veces en la asamblea hay que mandar de viaje al exterior a un diputado para poder aprobar una serie de proyectos. Así es. Yo nunca he querido viajar cuando estoy en los puestos públicos, sobre todo de diputado. He viajado muy poco, pero una vez tuve que hacer un viaje porque el jefe de fracción de la unidad exigía para salir del país que yo saliera con él, para compensar, ¿verdad? Para compensar el voto. Había que sacarlo porque tenía paralizada la Asamblea Legislativa. Y salimos, hicimos un viaje y volvimos y se había desentrabado la Asamblea Legislativa. Son cosas que son misteriosas para el resto de la gente, pero así pasa. Ahora, hay que reconocer que esta asamblea ha sido positiva y tengo que reconocer que la fracción de Liberación, con todo y que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen algunos diputados de esa fracción, en general le ha permitido al país dar pasos adelante a un precio muy alto, porque si uno entra a las redes del Partido de Liberación, hay gente que denigra a los diputados de Liberación por haberle ayudado, no digo al gobierno, al país en ciertos momentos. Y eso es absolutamente injusto. Hay mucho rencor contra el PAC y con razón. Cuando Luis Guillermo se planta en el Teatro Melico Salazar y le hace 20 y pico de cargos de corrupción a Liberación Nacional y luego no puede probar ni uno, ni puede acusar a nadie porque eran falsos, le hizo un daño enorme al prestigio del partido y a esa conciencia que hay en el país de que todo es corrupto. Y hay rencores que yo me explico, pero la gente tiene que sobreponerse a esos rencores y ayudar en los momentos indispensables. Y eso lo ha hecho la fracción de Liberación y otras fracciones que se han unido a ayudarle al gobierno. Ahora, en esta crisis, el problema yo creo que es que el gobierno no se ayuda. Y tampoco se trata para destruir el PAC, que ya está muy lesionado, destruir el país. Eso no se vale, no se puede hacer. Ojalá el gobierno medite un poco y sea mucho más consistente en las cosas que hace. Yo cuando pienso en esta Asamblea Legislativa, a mí me dejó callado en los primeros 2 años, para serle muy sincero. Y particularmente el primer año, yo dije, no, hombre, ahora va a ser una Asamblea Legislativa entrabadísima, con 14 diputados cristianos disparando para todo lado, con el PAC, con su necedad de sentirse superiores al resto. Yo lo pensé y me dejaron callado. Lo que pasa es que en los últimos meses he visto recrudecer mis peores temores, y es que el populismo se adueñe cada vez de más y más y más diputados. Hoy leía en la nota de portada de La Nación que doña Marta Costa, la Contralora General, estaba contando que del 22 de septiembre al 2 de octubre recibió, no me acuerdo cuántos, 5, 6 o 7 o 8 proyectos con exoneraciones. Entonces uno dice, vaya, pero es que y resulta que no solo el Ejecutivo está divorciado de la realidad, también algunos diputados que plantean, por ejemplo, perdones millonarios a los marchamos, a todos los marchamos, ¿verdad? O exenciones a sectores en específico. Uno dice, suave, es que ¿quién es el que no entiende? Porque pareciera que nadie,
que estamos en un momento en que no podemos regalar, es como si usted está hasta el cuello de deudas y aún así se pone a regalar la plata que necesita para pagar las cosas. Alguien va a decir, suave, suave, deja de darle al señor que viene en las mañanas a vender huevos, porque te cae muy bien, deja de darle a ese señor porque estás achuzado una luz, porque no pagas el agua o porque debe la hipoteca a la casa, don Francisco Antonio. Y eso yo sí lo veo hoy, más en asamblea que hace 6 meses. Hay que combatirlo, y hay que hacerle ver a esos diputados que eso tiene consecuencias electorales negativas para ellos, porque algunos creen que a base de irresponsabilidad van a lograr un gran apoyo nacional y al final eso se vuelve en contra. Así es. Hablemos ahora ya no es solo de la asamblea, sino de los partidos políticos. A mí, digo, el diseño constitucional costarricense está hecho para que el único vehículo con el que usted accede al poder son los partidos políticos. Es decir, no hay forma de ser diputado si usted no tiene un partido político, no hay forma de ser presidente si no lo tiene. Sin embargo, el desgaste histórico, porque esto no es nuevo, de los partidos políticos, han hecho que ese vehículo lo tengamos prácticamente absolutamente dañado. Pero ellos ni siquiera se han dado cuenta, ustedes los partidos, don Francisco Antonio, si lo tomo como liberacionista, de que el vehículo se está desmantelando poco a poco y ya prácticamente no camina. Y pareciera que los partidos tampoco se dan cuenta. Bueno, dos cosas. Primero, para salvar un poco responsabilidad, yo no participo de ningún órgano del Partido de Liberación Nacional, soy liberacionista, todo el mundo lo sabe. Ya lo salvó. Nadie me consulta nada, ni pido que me consulten. En fin, sí hay un deterioro progresivo. Y hay grandes divisiones internas. Yo veo por las noticias que me llegan, porque no estoy en algunos chats de gente del partido, internamente también hay conflictos constantes. Y eso le pasa a un país, le pasa a un partido cuando no tiene convicciones profundas, cuando no tiene algo por qué luchar. Y segundo, cuando carece de líderes fuertes. Si hay un líder fuerte y hay unas cuantas ideas por las cuales luchar, vamos a ver a los partidos o al partido correspondiente en movimiento y al gobierno que genere también en movimiento positivo hacia adelante. Yo pongo un ejemplo. Cuando Óscar Arias ganó la primera elección, paz para mi tierra, y no era abstracto, era en función de una circunstancia concreta, y entonces había un ideal y había liderazgo, ¿verdad? O en la segunda administración quería el Tratado de Libre Comercio, tenía una concepción sobre el país y el partido se unió por esa concepción. Ahora no hay, hablo sobre todo de Liberación, pero yo creo que si Liberación anda mal, los demás andan peor. No veo yo una convicción profunda que ligue a la gente. Hay ideas vagas en las que todo el mundo está de acuerdo, porque el problema de los partidos no es las finalidades, sino los medios. Me explico. Todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar la pobreza. Todos estamos de acuerdo en que hay un déficit de vivienda. Todos estamos de acuerdo en un montón de ideales. Pero cuando se trata de los medios para hacer realidad esos ideales, es donde vienen las divergencias profundas. Y hay otra cosa que quiero agregar. El problema más grande que tiene la política costarricense en este momento es la falta de eficacia para solucionar los problemas de la gente, que es un problema también de medios. Yo nunca, y perdone si tal vez lo he citado en su programa alguna vez, pero lo cito con frecuencia, nunca olvido una frase de don Jorge Manuel Dengo.
hace ya muchos años, cuando era vicepresidente de la República. Y recuerdo dónde lo dijo, en la sala de reuniones de lo que es, no me acuerdo en esa época si lo era, las oficinas del ministro de la Presidencia. O Costa Rica resuelve ciertos problemas, ciertas aspiraciones fundamentales de la gente, o el sistema se va a ver gravemente lesionado. Y eso de alguna manera es algo que está en juego en la política nacional. El país ha dejado de ser eficaz, ha dejado de solucionar las cosas. Y claro, eso se transmite a todo el cuerpo social. Sí, hablando particularmente de Liberación Nacional, créame que yo me ha sorprendido porque hay muchas personas en Liberación Nacional, digo, es el partido más grande del país, indudablemente, que se señalan a sí mismos y quieren regresar un poco a las raíces a decir, yo soy socialdemócrata. Y entonces, por ejemplo, con lo que pasó con los bloqueos de Célimo Guido, hay gente que se dice socialdemócrata, democracia es respetar, digamos, las decisiones que se tomen por parte de las mayorías, entre otras cosas, y dicen, y justifican los bloqueos de calle como el fin de una cosa. Yo digo, ¿cómo usted sabe decir socialdemócrata, si justifica un grupo de facto de inmediato y sus acciones? Y entonces yo no sé si es que no tiene muy claro la ideología del partido, don Francisco Antonio. Vamos a ver. Hay lo que yo llamo los liberacionistas nostálgicos, que quieren volver a los tiempos de Daniel Oduber, a quien yo apoyé con entusiasmo y considero que su gobierno ha sido uno de los mejores en la historia de Costa Rica. Pero no se puede negar la marcha de la vida, los cambios que se van introduciendo, la mentalidad va cambiando, los problemas son otros. No se puede volver a lo que era ser socialdemócrata en 1970. Un poco José Miguel Corrales tiene esa nostalgia con todo y que se enfrentó a Daniel Oduber, que era quien lo había lanzado en la política. Hay que darse cuenta de que en todas partes del mundo la socialdemocracia ha evolucionado. Y la de Costa Rica comenzó a evolucionar antes que las demás. Busque usted cuándo fue que el Partido Laborista renunció a la lucha de clases. Se cae para atrás porque fue hace relativamente poco. Don Pepe, don Chico, Daniel, todos esos no admitían la lucha de clases como un elemento consustancial a la política. Liberación Nacional es modernidad, es el partido que ha ido modernizando muchas cosas. No es el único que ha contribuido a ello. Tenemos que reconocer que el PUSC o sus equivalentes ayudó en esta evolución, pero no podemos volver atrás. Eso es uno de los elementos, esa nostalgia. La otra es que esos nostálgicos que viven un poco pensando en tiempos de Daniel Oduber y consideran que esa es la única socialdemocracia posible, se les olvida que Daniel Oduber se enfrentó a las sublevaciones no tan graves, pero a las manifestaciones y puso orden en la zona atlántica. Recuerdo muy bien. Y cuando tuvo que hacer que el sistema se mantuviera en orden, lo hizo. Y todos los gobiernos lo han hecho en distinta medida. Lo que pasa es que ahora se han dejado llegar las cosas tan lejos que comenzó a hacerse difícil ponerle orden a 2,000 y pico de personas en el país. Entonces, por supuesto que no se entiende qué es socialdemocracia. Déjeme brincar de la segunda columna, que era institucional, a lo gremial. ¿Qué opinión le merece lo que ha hecho la UCAEP? Bueno,
Yo creo que fue un gesto fallido, porque si usted revisa las consecuencias de ese gesto del señor Jenkins, se da cuenta de que fue un fracaso total. En primer lugar, hizo fallar una de las iniciativas, en mi opinión, más interesantes que había de diálogo nacional, la propuesta por el gobierno. Y la considero de las más interesantes porque estaba enfocada de una manera clara y precisa en la solución del problema inmediato. Yo veo con simpatía el movimiento que están haciendo la Asamblea del Banco Popular, de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular, me parece muy bien, pero ahí van a discutir la vida entera del país de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y eso puede ser muy útil y hasta convertirse en insumos para los programas de gobierno de los partidos. Pero el problema inmediato es otro, y eso lo tenía la mesa que propuso el gobierno, y es solucionar el problema inmediato. Hay sobre la mesa en el país, hay algunas ideas importantes que se podían analizar ahí, pero no irse a lo macro, al futuro en un sentido amplio. En fin, no sé si dejo sin respuesta su inquietud. A mí, digo, sí me respondió don Francisco Antonio, nada más quería hacer una reflexión respecto a esto. Realmente, aunque yo fuera crítico y le hice la crítica de frente a una persona que respeto enormemente, que es don Jorge Vargas Cuyel, respecto a la distribución, que yo no entendía cómo es la distribución de la mesa, tengo que reconocerle, y se lo dije a él, que era un diseño de negociación donde había redes de seguridad por todo lado. Es decir, había redes de seguridad de que uno no se comiera al otro, de que todos tuvieran que poner, de que tuvieran plazo, ¿verdad? Y creo que Costa Rica lamentablemente ha dejado pasar una de las mejores opciones de diálogo, que era muy frágil, indudablemente, porque el diseño, así como era muy bueno, era frágil por las características de sus participantes. Y creo que ese es el primer tema de la UCAEP. Pero el segundo tema de la UCAEP, y yo, créame que yo no me imagino a Álvaro Jenkins sentado en su oficina diciendo, voy a ir a ver cómo deshago este país y me voy a ir a San Carlos a violar la orden. Eso jamás me lo imagino. Lo que sí creo es que hubo una actitud del otro lado, entiéndase, de Rescate Nacional, y para muestra un botón, un tuit de Albino Vargas ayer o antier, que dice, aquí está la legitimidad, en las calles, la UCAEP y los diputados, listos. Entonces lo que me dio a entender fue, claro, lo que les pusieron fue, de alguna manera, una trampa, por decirlo, que en la mejor de las intenciones, igual que los diputados, igual que don Álvaro, firman un documento que legitima de una vez un grupo de facto. Exacto. Y entonces, en una frase muy tica, se fueron de pollos. Sí. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que fue un caso de ingenuidad y con efectos altamente negativos. Le dio aire a un movimiento que estaba feneciendo. De alguna manera lesionaron la democracia, dividieron al sector empresarial. En fin, y hablo en plural porque no pienso que la acción del señor Jenkins fuera solitaria, debe haber habido otra gente que lo alentó a tomar esa vía. Pero bueno, yo creo que esto ya pasará al anecdotario nacional porque no veo ya que pueda tener más efectos. Tuvo efectos negativos, pero a mí se me viene a la mente otra cosa, y perdóneme, Randall. Por favor. Y tiene que ver con la desidia del gobierno. Mire, si usted repasa el último párrafo del discurso del presidente del 2 de mayo de 2019, en el último párrafo menciona una de las cosas que estaba introduciendo como altamente positivas, y es el Consejo Consultivo Económico Social.
El CPC, el Consejo para Promoción de la Competitividad, presionó mucho para que esta idea se hiciera realidad y consultaron con gente de España, con gente de los Países Bajos, en fin, con expertos, y se creó un modelo y fue sometido al gobierno y el gobierno lo aprobó y el presidente esta es una solución. Y ahí usted encuentra en ese consejo, de acuerdo con lo que está establecido en el decreto que lo crea, una gran cantidad de instituciones. Ahí hay sectores académicos, hay empresarios, hay lo que usted quiera. Son unas 30 y pico de personas que representan un cuadro muy general del Estado, que estaba listo, pero nunca lo reunió el presidente, después de haberlo mencionado en el discurso del 2 de mayo. Nunca lo reunieron. Y había una gran ilusión entre la gente, en el CPC, con el que yo he tenido algún contacto indirecto, que está bajo la presidencia de Alejandro Piñataro. Estaban ilusionadísimos porque iba a ser el punto de encuentro entre sindicatos, empresarios, académicos, algunas ONGs. Se desperdició esa oportunidad. Ahí estaba lista. Uno se queda asombrado y piensa si no hay algo de abulia en el gobierno. Bueno, pareciera que sí. Pareciera que sí, porque incluso cuando es necesario que el presidente de la República, no sé, yo realmente no tengo idea quién afina la estrategia en Casa Presidencial, pero por ejemplo, cuando pasa lo de UCAEP con Rescate Nacional y después sale don Álvaro Jenkins a decir que él en 5 horas logró lo que el gobierno no había logrado en 2 semanas y que había levantado los bloqueos de todo el país, y después sale Celimo Guido diciendo, no, yo no levanté los bloqueos por usted, don Álvaro, yo los bloqueé porque tengo un gesto unilateral con el gobierno que se acaba este miércoles, por cierto, este miércoles, porque yo no sé por qué hay una lectura popular de que los bloqueos se acabaron porque UCAEP firmó con Encuentro Nacional, y no, el miércoles se acaba la tregua que le dieron a presidencia. Para esto, yo me asombraba de que el gobierno no salía por ningún lado a intentar de alguna manera, usted lo sabrá mejor que yo además, que en política, igual que en todos los aspectos de la vida, cuando usted no llena la hoja, alguien se la llena. Y lamentablemente en la narrativa pública la han llenado ante la inacción de Casa Presidencial, siquiera de salir a decir esta boca es mía. Así es, es exacto. Yo por eso creo que fue totalmente contraproducente lo que hizo UCAEP, y en fin, entre empresarios que se entiendan, pero uno esperaría incluso una rectificación. Sí, vamos a ver qué pasa. Hoy están reunidos en la tarde. Para cerrar, antes de ir a la pausa, ¿qué le parece el futuro? Porque yo digo, primero no se me ocurre quién quisiera ser presidente. Conozco a uno que quiere serlo, pero no sé por qué quiere serlo. Pero digamos, no entiendo quién quisiera ser presidente en una situación tan compleja, pero aún así, digamos que haya varios que se apunten. Ojalá, ¿cómo hacemos para que el país vuelva por la senda de tomar esa decisión meramente emocional, la del voto, pero que por lo menos le suavecemos un poquito el raciocinio, Francisco Antonio? Bueno, ¿va a ser la pausa o...? No, contésteme, después hago la pausa, es que la pregunta. Mire, a mí me parece que sí, uno se pregunta quién se va a atrever. En general, los políticos cuando se lanzan a candidaturas a la presidencia tienen una esperanza de ellos mismos de poder hacer las cosas. Y hay el atractivo del reto. Yo creo que eso explica no sé, algunos hablan de 20 precandidaturas en Liberación. Sí. Yo pienso que deben ser unas 12. Aún así son un montón. Sí, por supuesto. Yo creo que el futuro no depende solo de
que gane el partido correcto con el candidato correcto, sino que depende también de la gente y de la capacidad de que haya una oposición generosa con Costa Rica. Puede ser que las circunstancias mismas, al llegar a deteriorarse, al deterioro, faciliten el que haya un entendimiento mayor. Pero nuestro futuro depende de entendimiento, de comunicación y de esfuerzo, porque el futuro no es una cosa que llega, que uno se la encuentra botada en la calle. El futuro se construye y depende del esfuerzo que pongamos en construir un buen futuro, el que lo tengamos o no. Ahora, decir que el camino va a ser un lecho de rosas, nos equivocamos los que piensen así, o se equivocan los que piensen así, porque el camino va a ser arduo, difícil. Ahora sí, permítame ir a la pausa. De esos 20 o 12 que hay en Liberación y que hay en otros partidos, digo, algunos solo la mamá y el papá votarán por ellos, pero tendrán que enfrentarlo en el futuro. Son las 3:13, vamos a la pausa comercial. Don Francisco, le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar el programa, así es que puede reflexionar en esta pausa comercial para ver con cuál canción nos vamos. Son las 3:14, vamos a la pausa comercial y regresamos con más. 22 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Empezó a venirse un baldazo aquí en el sector. Aquí también. La Uruca, por allá también. San Pedro. Sí, aquí, pero está oscurísimo, parecieran las 6 de la tarde aquí, don Francisco Antonio. Quisiera cerrar el programa antes de la canción con una pregunta más integral. ¿Cómo, digamos, yo no estoy satisfecho para nada con el trabajo de la presidencia de la República, ni del presidente tampoco, ni con su gestión para reaccionar ante una situación como esta, pero lo último que me pasa por la cabeza es ir a tirarle piedras a los policías. ¿Cuáles deberían ser las salidas institucionales a la paralización del gobierno? ¿De dónde deberían de venir? ¿De los partidos, de la Asamblea, don Francisco? Desgraciadamente solo pueden venir de una persona, del presidente de la República. El reconocimiento de las propias debilidades y de la necesidad de llenar esas debilidades con apoyo, ese gesto de humildad sería lo único que podría enderezar las cosas. Pero la verdad soy escéptico. Entonces, lo que cabe es que las fuerzas políticas presionen dentro de los medios legítimos y racionales al gobierno para que el gobierno vaya rectificando algunas cosas en la marcha de la vida nacional. Sí, puede ser que la Asamblea Legislativa en su conjunto y en la particularidad de los diputados puedan ponerse una flor en el ojal en medio de una situación donde el gobierno no actúe y que sean ellos los que presionen por la vía institucional a que pase algo. Finalmente sería responsabilidad de ellos. Por ejemplo, hay algunos préstamos que están pendientes en la Asamblea Legislativa, pendientes de trámite. Pues debería condicionársele un poco al presidente para evitar las tentaciones que puede tener alguien de llegar a la otra orilla navegando sin tomar decisiones y decirle, mire, si quiere que lo aprobemos, necesitamos que usted cumpla con estas condiciones. Eso me parece a mí que sería una negociación política razonable. Sí. Don Francisco Antonio, le agradezco muchísimo que me haya acompañado esta tarde. Pues igualmente ha sido muy satisfactorio y espero que a algunos de los oyentes les haya complacido como a mí me ha complacido estar con usted. Muchas gracias. Cuénteme qué canción escogió para irse. Mire, tal vez es un poco raro, pero yo en este momento lo que quisiera oír es La Patriótica. ¿La Patriótica? Sí. No, por supuesto. ¿Por qué lo ve raro? No, porque usualmente pues se piden piezas de música popular
yo mismo en alguna ocasión lo he hecho, pero en este momento en que Costa Rica está pasando por un momento tan difícil, necesitamos llenarnos de patriotismo. El país no puede quedar en manos de esas gentes que están en las redes y que sustituyen el vacío cerebral con veneno, ni puede estar solo con los irresponsables. El país necesita que nos unamos, que veamos las cosas positivamente, y yo creo que esa canción nos une. Don Francisco Antonio, muchas gracias. Yo le cuento a la audiencia, hoy a las 7 de la noche tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde tendremos Matices, hablaremos del presupuesto nacional. Nos acompañará el economista Gerardo Corrales a hablar del presupuesto nacional, del que han hecho un análisis muy profundo. Don Glenn Montero, que está en el Control Master, usted, ahí está la patriótica. Don Francisco Antonio, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.